principal factor de riesgo para ser víctima de una violencia homicida es ser joven, menor de 30 años, y ahí es importante establecer que van 10 homicidios diarios, y eso se va viendo desde el año 2018, 10 homicidios diarios, 2019 10 homicidios diarios y el 2020, es decir, se mantiene. Obviamente hay una clara disminución y vamos a cerrar con una tasa de homicidios de entre 37 y 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con el año anterior, que se presentaron 44.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los homicidios múltiples, ¿cómo estamos hablando? En cuanto a los homicidios múltiples, también se vuelve una preocupación porque son de alto impacto en una misma escena de crimen, que sean 3 personas las víctimas. Y en este año se han presentado 49 homicidios múltiples con 176 víctimas y 41 de las cuales eran mujeres. Ahí es donde es importante analizarlo porque impacta, y la mayoría están ocurriendo en zonas urbanas, es donde ocurre el 60% de las muertes violentas. ¿Los homicidios? En materia de femicidios, el año pasado cerramos con 404 muertes violentas de mujeres y femicidios, y este año en promedio son 27 muertes violentas de mujeres y femicidios mensuales. Es decir, que hasta el mes de noviembre van más de 297 muertes violentas. Y si lo vemos comparado con el año anterior, claramente va a haber una disminución, así como hay una disminución en los homicidios, precisamente porque los contextos en que estamos viviendo, una pandemia que nos ha encerrado y que ha afectado más a las mujeres, porque en violencia doméstica y violencia intrafamiliar, es decir, en lesiones, han aumentado y han afectado más a las mujeres y a las niñas, porque estar encerrados en casa con su mismo agresor, eso hace que sea un factor de riesgo para ser víctima de la violencia física, psicológica y hasta sexual. ¿Qué mensaje envían estas estadísticas? En primer lugar, es que la violencia es un comportamiento que se sigue manteniendo, pero que en principio se aprende y que debemos aprenderlo desde la casa, desde la familia, a no ser violentos. Y sobre todo que si lo vemos en análisis generales, quien más aporta a la violencia y a la criminalidad es el crimen organizado. El 60% de las muertes violentas tienen que ver con el tema de criminalidad organizada. Entre el 15 y el 25% tienen que ver con temas de convivencia, y por eso cuando se unen todos los datos entre sicariatos, peleas entre bandas criminales, temas de narcotráfico o de drogas, se unen para definir cuál es la estrategia que debe establecer el Estado en materia de convivencia, para que la gente, las familias puedan establecer y resolver sus conflictos de manera no violenta, y los otros que tienen que ver con control del delito, para que no se siga aumentando esta violencia que tiene que ver con tránsito de droga, con traslado de la misma, o siembra y los cultivos de marihuana o de coca, y también el tema de el aterrizaje de narcoavionetas, que lo que hacen es que sea un país que establece como punto de partida esa droga. Sí, va a haber una diferencia entre un promedio de 5 puntos que va a cerrar el año, pero los contextos son diferentes. Por eso es que cuando se analiza se ven estos contextos que está pasando, no solo de la inseguridad, sino también la economía, el desempleo, los huracanes que afectaron a las mayores poblaciones como Choloma, La Lima, y que han dejado sin esperanzas muchas veces a estas poblaciones, y hacen que se replanteen estos temas. Ya dije que vamos a reducir los números, van más de 500 homicidios menos en relación al anterior. Eso impacta en la tasa de homicidios, que va a estar entre 37 y 40 por cada 100.000 habitantes. Con el asesinato de periodistas miramos que no hay ninguna solución, al igual que ambientalistas, en este caso, ¿qué se podría hacer? Son delitos de alto impacto que además el Estado debe proteger. Hay unas leyes especiales de protección y que son violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, hasta el mes de agosto, de los datos que teníamos como observatorio y que pude desagregar, hay 3 periodistas que han perdido la vida.
hay privados de libertad que han perdido la vida, 15 los que tenemos. Hay entre 10 y 15 personas de la diversidad sexual que han perdido la vida. Hay motoristas que son más de 150 que han también perdido la vida, y muchos de ellos en los motoristas es producto de la extorsión, que es un delito que también impacta, y porque la gente además siente que el transporte público es un lugar inseguro, porque al ver tantas muertes en esos transportes, obviamente le afecta en sus emociones y siente que y le da miedo el transporte público, igual que la calle, que son los espacios donde más inseguridad siente.